gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Hoy os traigo, pues yo qué sé, una de estas cosas, como siempre digo, tan desconocidas. Y es que no sé si os acordaréis de Madagascar. Y no es esa película tan entrañable con animales de un zoo y 3 pingüinos que me encanta. Por cierto, una curiosidad que me enteré hace poco. El pingüino jefe, ya sabéis, Skipper. Bueno, pues en la Armada Norteamericana Skipper es el patrón. Como se dice al skipper, al patrón del barco, o sea, que sería así. Como que ellos son una tripulación y Skipper es el jefe. Me hizo gracia cuando me enteré. A mí me han dicho, a lo mejor no es verdad, pero tiene todo sentido. Bueno, pues como digo, no vamos a hablar de Madagascar, vamos a hablar de la isla de Madagascar. Vamos a hablar cuando Inglaterra se dio cuenta que necesitaba esa isla. Bueno, cuando los aliados se dieron cuenta que necesitaban esa isla. Un poquito de broma, hace un momento estaba hablando con Dani y decíamos que es que Churchill quería defender Singapur desde el Madagascar. Cuando lo expulsaron del Pacífico y casi del Índico, dijeron ¿dónde vamos a poner la base? Y Diego García les caía demasiado cerca de los japoneses. En fin, me voy a permitir esta pequeña broma. Vamos a hablar de la misión a Madagascar y vamos a colocarnos en un momento dado, y es a principios del 42, cuando evidentemente las cosas difícilmente podían parecer más sombrías para los aliados. Fijaron, en Europa la maquinaria bélica de Hitler había arrasado todo el continente y ahora batallaba ante las puertas de Moscú. Al otro lado del Mediterráneo, la Panzer Armee África del general Erwin Rommel parecía imparable mientras se preparaba para el empuje final hacia Egipto y sobre todo el codiciado Canal de Suez. Y los submarinos alemanes, como nos está contando Dani y Antonio, en la batalla del Atlántico, pues merodeaban precisamente por el Atlántico, en este caso norte, aparentemente hundiendo barcos a voluntad, algunos incluso a la vista del mismo continente americano. Recuerdo que los capitanes de submarinos decían, pero esto es la rehostia, o sea, esta gente está con la luz encendida, no saben que estamos en guerra, en fin, las cosas que suelen ocurrir. Mientras tanto, en el Extremo Oriente, las conquistas japonesas se habían extendido por Asia y el Océano Pacífico como una marea, como una mancha de aceite. Fue, como decimos, una guerra mundial, pero como preguntaba antes, ¿alguien se acuerda de Madagascar? ¿Qué hay en Madagascar? ¿Qué ha hecho Madagascar por nosotros? Bueno, tras la caída de Francia en junio del 40, muchas de sus lejanas colonias quedaron atadas al nuevo régimen de Vichy. Entre ellas, Madagascar, esta enorme isla situada frente a la costa sureste de África, que permaneció como un remanso aislado hasta marzo del 42, cuando como he dicho antes, las fuerzas japonesas no solo habían tomado la capital Singapur, sino que también amenazaban la India británica, atacando profundamente en Birmania. Después de que los aliados observaran las demostraciones navales japonesas frente a la costa de Ceilán, en el Océano Índico, se creyó que una mayor expansión japonesa era inevitable. De repente, Madagascar alcanzó un estatus, ¿verdad? Una categoría de prioridad. Anteriormente, los franceses de Vichy habían permitido a los japoneses entrar en Indochina. Es decir, si a los japoneses se les concedía un acceso similar al puerto Malgache, de aguas profundas de Diego Suárez, pues se temía que los submarinos y aviones enemigos comenzarían a causar estragos en los convoyes británicos que pasaban por la isla tropical en ruta hacia Oriente por el Cabo de Buena Esperanza. Tal suceso evidentemente estrangularía las líneas de vida de las fuerzas británicas en Egipto y la India y prácticamente aseguraría la victoria de las potencias del eje. Teniendo todos los visos de un desastre potencial, se decidió que Diego Suárez no debía caer en manos enemigas. Bautizada como Operación Ironclad, los británicos idearon un plan que preveía tomar Diego Suárez por asalto. El extremo norte de Madagascar se asemejaba a una punta de flecha con la costa oriental y occidental
entalladas tan severamente que crean un cuello. En lo más profundo de la Muesca Oriental se encuentra Diego Suárez con el puerto de Ansirane, de 30.000 habitantes al sur, separados por una bahía. Sabiendo que la entrada del puerto era estrecha y estaba fuertemente defendida, se decidió que el desembarco tendría lugar en la costa noroeste, seguido de una rápida marcha hacia el este para tomar ambas ciudades por la retaguardia. La velocidad, por lo tanto, y el sigilo eran imperativos en esta operación. El mando general de la operación fue otorgado al contraalmirante Edward N. Seaford, de la Royal Navy, cuya fuerza operativa recorrería la costa occidental africana hasta Durban, en Sudáfrica, antes de dirigirse a Madagascar. Con el acorazado, el HMS Ramillies como buque insignia, la flota estaba compuesta por varios cruceros, destructores y buques de guerra menores, junto con el portaaviones Illustrious, todos ellos escoltando a un surtido de transporte. Un portaaviones adicional, el Indomitable, de la flota del Este, se reuniría con ellos cuando se acercaran a su objetivo. Los efectivos, los elementos terrestres iban a ser la Fuerza 121, que había partido de Gran Bretaña vía convoy el 23 de marzo y se unieron al vicealmirante Seaford en Freetown, en Sierra Leona. Al mando estaba el general de brigada Robert Sturger, de la Royal Marine. Su componente principal era la 29ª Brigada Independiente del general de brigada Francis Festing, que había recibido un adiestramiento amplio en operaciones anfibias durante su estancia en Gran Bretaña. La 29ª se vería reforzada por el Comando número 5 y un escuadrón de servicios especiales Bravo, ¿vale? Una formación blindada compuesta por 6 carros Valentine y 6 carros ligeros del modelo Tetrarca, armados cada uno con un cañón de 2 libras y una ametralladora Besa. Las tripulantes, todo voluntario, habían sido entrenadas en tácticas de comando. También estaban adscritos la 455ª Batería Ligera, compuesta por 2 cañones de 25 libras y 4 buses ligeros de 3,7 pulgadas. A ver, 6 carros Valentine, 6 carros ligeros, unos 2 cañones de 25 libras. Digamos que no esperábamos, ¿verdad?, de una fuerza muy importante. O es que alguien va a poner más fuerza, porque está claro que los franceses no tienen que tener algo más poderoso, no sé. Al darse cuenta de que esta fuerza por sí sola supondría un gran reto por la envergadura de la operación, yo estaba diciendo broma, Sturger consiguió que se le añadieran la 13ª y 17ª Brigada de la 5ª División India, con la condición de que cada una de ellas fuera devuelta a su organismo matriz, a su organización matriz, a la 5ª División, al término de la misión. En total, al final, el general Sturger estaba al mando de unos 15.000 hombres. Los franceses de Vichy, administrados por el gobernador general Armand Anet, creían que cualquier intento de apoderarse de Diego Suárez, no confundir con Diego García, entonces lo pensé, Diego Suárez y Diego García es una isla, Diego Suárez es un puerto, ¿verdad?, de Madagascar, solo podían provenir del este, más accesible, por lo que planificaron su defensa en consecuencia. Dado que la entrada del puerto era una mera hendidura, cortada entre altísimos acantilados, los franceses colocaron sabiamente en su momento 5 baterías costeras, algunas de las cuales eran enormes cañones de 330 milímetros, en la península de Orangea, que formaba la empalizada sur del estrecho. Apostado cerca del puerto de Antisarane estaba el 2º regimiento mixto del coronel Roubaud, compuesto por colonos franceses, tiradores senegaleses y soldados malgaches, de allí, de Madagascar, con varias compañías acantonadas en Diego Suárez al otro lado de la bahía. Mientras que los malgaches eran de dudosa calidad, los colonos y los senegaleses eran de primera categoría y estos últimos estaban clasificados entre las unidades más despiadadas del mundo, casi algunos podrían llamarlo asesinos, no sé. También había varios buques de guerra y un pequeño contingente aéreo. Ahorcajada sobre un estrecho istmo, a un par de miles de metros por debajo de Ansirane, había una cadena de intrincadas trincheras tachonadas de fortines, cada una de las cuales disfrutaba de unos claros campos de tiro. Llamada pomposamente línea Joffre, era una fuerte serie de fortificaciones defensivas. Los flancos estaban anclados al fuerte Caimans al oeste y al fuerte Bellevue al este, con un terreno muy frondoso que caía bruscamente desde cada uno de ellos hasta una orilla pantanosa bordeada de manglares, lo que evidentemente hacía extremadamente peligroso cualquier maniobra de flanqueo. Medía unos 1.800 metros de largo y era una posición desalentadora. Aproximadamente a 32 kilómetros hacia el oeste, la costa estaba tan congestionada por arrecifes traicioneros y afloramientos rocosos que cualquier invasión desde esa dirección se consideraba temeraria, en el mejor de los casos, y prácticamente imposible si además era de noche. No obstante, todos los accesos habían sido fuertemente minados. Solo 2 bahías controlaban playas de desembarco adecuadas. La bahía de Courrières al norte y la más pequeña de Ambararata a unos 11 kilómetros al sur.
Ambas estaban dominadas por una batería de cañones de 138 milímetros situados en lo alto de un acantilado de unos 15 metros que dominaba Courrières. Se creía que esta batería, conocida como Batería de Defensa Costera 7, sería suficiente para retrasar cualquier incursión el tiempo suficiente para permitir a la fuerza de Vichy ocupar la línea Joffre. Más al interior, una torre de observación de piedra, que llevaba, el nombre algo pomposo, algo raro de Castillo de Windsor, vigilaba desde una escarpada elevación al norte de Courrières. Solo una compañía mantenía estas posiciones. Todas las fuerzas que defendían Ancirane eran de menos de 4.000 hombres. Partiendo de Durban, el 28 de abril del 42, la fuerza operativa del almirante Siffred llegó a la costa noroeste de Madagascar a última hora del 4 de mayo. El plan preveía que el comando número 5 del teniente coronel William Sanguinetti y la compañía Bravo del 2º batallón del regimiento de Lancashire Oriental desembarcaran en la bahía de Courrières y eliminaran la batería de defensa costera número 7, así como otro emplazamiento sospechoso, antes de dirigirse campo a través por la península de Andracaca para ocupar la propia Diego Suárez. Mientras tanto, la 29ª Brigada Independiente del general de brigada Festing realizaría una marcha de 32 kilómetros hacia el interior desde la bahía de Ambararata para tomar la ciudad portuaria de Ancirane desde el sur. Se esperaba que toda la operación fuera rápida y sobre todo sin problemas. Bueno, pues en la madrugada del 5 de mayo los dragaminas despejaron los canales para los buques de tropas, mientras el crucero Devonshire permanecía a la espera, listo para responder al primer atisbo de una oposición desde tierra. A las 2:30 de la madrugada, la lancha de desembarco que llevaban al comando número 5 iniciaron un viaje de 16 kilómetros hasta la playa roja, Red Beach, enclavada en la orilla norte de la bahía de Courrières. Apenas se habían alejado de su buque nodriza, al parecer, cuando 2 estremecedoras explosiones rasgaron la noche con 15 minutos de diferencias. A ver, ¿qué había pasado? Pues que el dragaminas Romney había detonado accidentalmente 2 minas mientras limpiaba la bahía. Al bordo del Ramillier, el almirante Siffred y el general Sturger hicieron una mueca, temiendo que seguramente se hubiera perdido el efecto sorpresa. La conmoción tampoco pasó desapercibida a los botes de asalto, donde los oficiales gruñeron aquella famosa frase de «calen, bayonetas», en previsión de un caluroso recibimiento. Encargado de eliminar la batería costera número 7, 3 grupos llegaron a la playa roja norte a las 4:30 de la madrugada, esperando lo peor, pero no se disparó ni un tiro. Para su buena fortuna, el percance del Romney, 2 explosiones de 2 minas, no había delatado su aproximación. Inmediatamente los comandos escalaron una escarpadura de unos 15 metros y rodearon la batería para descubrir que los cañones estaban allí abandonados, completamente desatendidos. Casi sin creerse su buena suerte, detuvieron, destrozaron, desactivaron rápidamente los cañones y luego se acercaron a unos barracones cercanos. Apenas estaba amaneciendo cuando se asomaron al interior y les encantó descubrir que toda la guarnición dormía profundamente. A ver, obviamente los franceses se aferraban a la creencia, lo que hemos dicho antes, de que una invasión nocturna desde el oeste era imposible. Y evidentemente ahora ven a pagar por su suposición. Los comandos irrumpieron blandiendo armas y gritando con fuerza, sobresaltando a los somnolientos soldados. La mayoría, lo hemos dicho antes, eran malgaches, que no eran de fiar, se rindieron sin luchar. Algunos oficiales y suboficiales franceses reaccionaron con rapidez y lanzaron un feroz contraataque. Un francés se abalanzó con su bayoneta y atravesó el brazo de un comando. Otro cargó, solo para ser abatido por una ráfaga de un subfusil Thompson, mientras que el teniente Dupuy Rose prácticamente le voló la cabeza a un tercero con una bala de su pistola Colt del calibre 45. Esto zanjaría la cuestión. Al darse cuenta de que la oposición era inútil, los franceses soltaron sus armas y levantaron las manos. Entonces alguien se dio cuenta de que se había izado una bandera blanca sobre la torre de observación del escarpado castillo de Windsor, más arriba. El capitán John Chips Heron recibió la orden de traer a esos soldados. Cuando su patrulla se acercaba a la cresta, varios senegaleses saltaron de una trinchera con las manos en alto, pero justo cuando Heron daba un paso al frente, varias granadas salieron disparadas por detrás de los soldados supuestamente rendidos y cayeron cuesta abajo. En ese momento los comandos se dispersaron. Las granadas estallaron y Heron gimió cuando las esquirlas le perforaron las piernas y las nalgas. Enfurecidos por semejante traición, sus hombres se abalanzaron sobre los senegaleses y los mataron a todos. Aún consciente, Heron ordenó a su comando que retrocediera y una vez que estuvieron a salvo, los artilleros de la armada y los aviones de la flota machacaron las alturas hasta que no se vio más actividad. Mientras todo esto ocurría, otras 2
escuadrones habían desembarcado en Red Beach Sur, la Playa Roja Sur, con la misión de eliminar la supuesta segunda batería. Al comprobar que la información era errónea, estos hombres marcharon hacia el norte para enlazar con sus camaradas en el punto de encuentro acordado. Unidos o adscritos a la compañía adjunta del segundo de Lancashire Oriental, el comando de Sanguinetti, unos 700 hombres, inició su marcha de 13 kilómetros a través de la península de Andracaca hasta Diego Suárez. Mientras tanto, en alta mar, el almirante Sifret y el general Stuttgart suspiraron aliviados al recibir la noticia del éxito de los comandos. Con la batería costera 7 ya sin amenaza y la 29ª Brigada Independiente de Festing, pues ya podía ahora dirigirse sin ser molestado a la bahía de Ambararata. Los primeros en llegar fueron el primer batallón de fusileros reales escoceses en la Playa Verde al sur y el segundo batallón de fusileros galeses reales que estaban pululando por la llanada Playa Blanca un poco más al norte. Ambos llegaron a tiempo y sin oposición. Solo en la Playa Azul, situada en una lengua de tierra de unos 3,5 kilómetros por encima de la Blanco, hubo algún atisbo de resistencia cuando una ametralladora, disparó sobre las lanchas del segundo batallón del regimiento de Lancashire Oriental. El arma fue rápidamente silenciada por una compañía de fusileros galeses que marchaban desde el sur. A las 6:20 más bien de la mañana, 2.300 soldados estaban en tierra. Mientras se producía el desembarco a la costa este, el crucero ligero, el HMS Hermione, realizaba una animada demostración frente a la costa, disparando proyectiles de humo y starlights en las proximidades de la bahía de Amondivagibe, que los franceses consideraban el único lugar adecuado para una operación anfibia. Al amanecer, paracaidistas simulados flotaron sobre la península de Orangea, mientras que la flota, el arma aérea de la flota se abalanzaba sobre barcos franceses anclados en Diego Suárez, hundiendo o dañando todos menos el cañonero de Entrecastú. Otros aviones utilizaron la Fuerza Aérea de Vichy en el aeródromo de Arrahat, a 8 kilómetros al sur de Ansirane. El agente de la Dirección de Operaciones Especiales, Percy Mayer, había conseguido cortar la línea telefónica entre el castillo de Windsor y Ansirane, negando a los franceses comunicaciones vitales durante la invasión propiamente dicha. Combinadas todas estas acciones reforzaron la creencia francesa de que una invasión solo podía venir del este. De vuelta en la bahía de Ambararata, el general de brigada Festing recibió el inquietante informe de que las playas Verde y Blanca eran incapaces de soportar vehículos pesados, por lo que las lanchas de desembarco que transportaban su artillería y sus carros de combate estaban siendo desviadas a la mucho más firme Azul. Era un retraso que apenas podía permitirse, pues la velocidad, le hemos dicho antes, era esencial. No dispuesto a esperar, ordenó a su infantería que procediera sin ellos. Los fusileros reales galeses tomaron la delantera con el resto de la brigada La Zaga. Ansirane se encontraba a 32 kilómetros al este y pues llegaron calurosos y polvorientos. La marcha, os podéis imaginar, había sido una prueba de resistencia. El calor se hizo insufrible mientras que los hombres avanzaban penosamente entre matorrales y piedras escarpadas, anhelando un relevo, un auxilio, pero sin recibirlo. Varios kilómetros más adelante les adelantaron varios Brent Carrier y exploradores de motocicleta, levantando unas nubes de polvo asfixiante mientras ellos iban en la delantera. A media mañana, un automóvil que transportaba a un oficial de la Marina francesa y 3 marineros literalmente chocó contra la vanguardia y fueron hechos prisioneros. El general de brigada Festing les entregó una carta dirigida al gobernador general Annett, en la que se exponía el antiguo deseo británico de que los tropas de Vichy capitularan y se unieran a la causa aliada, evitando así un mayor derramamiento de sangre. Encargados de su envío, los franceses, que estaban algo agitados, fueron liberados y se reanudó la ardua marcha. A las 11 de la mañana, un Brent Carrier había pasado por alto la ciudad de Anamaquia y se acercaba a una cresta rocosa que los mapas que tenían algo rudimentario indicaban que solo era transitable a través de un collado sembrado de canto rodado llamado Col de Bonne Nouvelle. Los exploradores estaban eufóricos, sabiendo que justo después del paso, la carretera hacía un giro bruscamente hacia el norte, hacia su objetivo de Ansirane, apenas 5 kilómetros más lejos. Pero para su desgracia, su alegría duró poco. Fijaros, de repente, de los peñascos, de las praderas limítrofes y de las lomas vecinas estallaron con fuego de ametralladoras y fusiles. Los vehículos se tuvieron que desviar a derecha e izquierda. El general de brigada Festing, que se había unido a la vanguardia en su propio transporte personal, se vio obligado a ayudar a guiar su vehículo hasta un refugio después de que la primera ráfaga destrozara la mano de su conductor. Tan pronto como los transportes se pusieron a cubierto, 2 carros Valentine, arrastrados por uno de los tetrarcas más ligeros, entrando en escena con estrépito.
Festín le dio unos golpes a la torreta del carro líder con su semipeterno bastón y apareció el comandante Jocelyn Simon. Festín ordenó rápidamente a Simon que entrara en la brecha y despejara de las amenazas de las ametralladoras. La escotilla del comandante se cerró con estrépito y se puso en marcha. Las balas repiquetearon contra los cascos de hierro cuando los carros entraron en la brecha y utilizaron los cañones 2 libras con un efecto devastador. En un momento dado, 10 senegaleses salieron de su cobertura solo para ser acribillados por la ametralladora del Valentine que iba en cabeza. Otros carros volaron fortines o apuntaron a trincheras enemigas y en poco tiempo el fuego de artillería aflojó y luego se extinguió. Al darse cuenta de que era imposible seguir maniobrando en el escarpado terreno, Simon ordenó a su tropa presionar y salir a otro lado. Poco después llegaron otros 2 tetrarcas y persiguieron a la columna mientras avanzaba hacia Ancirane. Dirigidos por el Valentine del teniente Whitaker, el Juggernaut de Simon continuó en fila india por la solitaria carrera, seguros de haber cumplido su misión. Unos 3.000 metros más allá, el carro de Whitaker giró a ciegas para encontrarse cara a cara con un camión cargado de senegaleses que corrían a socorrer a sus camaradas en el paso. Asustado, el artillero del Whitaker acribilló el vehículo con su besa, matando o hiriendo a todos los hombres. Al momento siguiente, el Valentine de Whitaker se estremeció, alcanzado por un proyectil perforante de tiro sólido. Al impacto se desencajó una oruga. Un segundo disparo sacudió la torreta. Las escotillas se abrieron y 2 hombres se dieron una fuga, dejando al conductor desplomado en su asiento muerto. Mientras los supervivientes se apresuraban a ponerse a cubierto, una ametralladora alcanzó al artillero, lo que hizo que Whitaker pivotara medio paso para ayudarle a ponerse a salvo. El Valentine de Simon, por su parte, se lanzó hacia adelante, disparando a su paso, pero también fue alcanzado y la conmoció. Dejó sin sentido al conductor. Sin guía, el carro avanzó por sus propios medios ya libremente. En rápida sucesión, otro proyectil alcanzó una rueda de entrada motriz, mientras que un tercero alcanzó la torre. Con el carro ya utilizado, Simon ordenó a la tripulación que abandonara el vehículo, que seguía en movimiento. Simon y su artillero saltaron, pero para su horror, su aturdido conductor cayó directamente delante de la oruga y quedó horriblemente mutilado. Sin control, el carro siguió traqueteando hasta quedar inmovilizado por las rocas. Los 2 Valentine estaban ahora fuera de combate. Los 3 Tetrarch apenas habían comenzado a hacer fuego de cobertura a sus camaradas que habían bajado de sus carros, cuando 2 de ellos fueron alcanzados y estallaron llamas. En el primero murió el cabo Watkins. El artillero y el conductor del segundo Tetrarch resultaron heridos, pero su comandante, el teniente Carlis, pudo extraer al conductor y arrastrarlo cubierto antes de volver corriendo a rescatar al artillero. Con su tripulación ya a salvo, Carlis volvió a desafiar los disparos y los proyectiles para sacar una ametralladora Bren de su calcinante armatoste antes de reunirse con sus camaradas en el monte. Había sido un desastre. Las unidades de Simon se habían topado de frente con la línea Joffre. De alguna manera, el reconocimiento aéreo había pasado por alto todos los fortines y su presencia fue una completa sorpresa. Conmocionado, Simon corrió hacia el único Tetrarch superviviente y ordenó al teniente Hazlitt que se dirigiera corriendo a la brigada para informar a Festín de su existencia. El carro de Hazlitt pivotó y se alejó a toda prisa. La escena entre los carros dañados y en llamas reveló rápidamente la última resistencia de Simon. Solo estaba al mando de 8 hombres, 5 de los cuales estaban heridos. Habiendo sido entrenados en tácticas de comando, lo hemos explicado antes, sus hombres no estaban dispuestos a rendirse. Los supervivientes rebuscaron entre los restos en busca de armas y consiguieron una segunda ametralladora Bren, así como un subfusil Thompson. Simon formó un perímetro defensivo, atendió a sus heridos y esperó el rescate. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división
difiere de lo que está televisión. Dice, bueno, pues ya está. Y es que mucho Pero más para yo este no lo oigo yo, Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans, sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans, ¿no eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro, 600 episodios a medio céntimo cada uno, yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. Mira las amigas del party, ella se quedó mirándonos ¿Que sabe escribir? al reloj. No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, ¿qué tengo que hacer? Que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Los franceses, por su parte, tenían otra idea. De inmediato los tiradores senegaleses lanzaron una enérgica carga para la bayoneta, pero fueron rechazados por un nutrido fuego. Pero los africanos, hemos dicho antes, eran soldados duros, valientes y cargaron 2 veces más. Durante la tercera acometida, nuestro querido Waitakere, de una manera gallarda, murió en un combate cuerpo a cuerpo, probablemente destripado por una bayoneta. Para entonces los ingleses habían agotado prácticamente toda su munición, por lo que Simon rindió sabiamente su pequeño mando. 8 supervivientes fueron 8 prisioneros, incluidos los 5 heridos. Eran ya las 15:45. Mientras todo esto ocurría, el general brigada Festing permanecía bloqueado ante el coronel Von Nouvelle. Inicialmente había ordenado al 2º batallón de fusileros galeses reales del teniente coronel Hugh Stockwell que despejara las alturas junto con la salida original de Simon, pero los carros habían avanzado y, como vemos, había sido un error. 2 compañías avanzaron con las bayonetas caladas, apoyados por un par de obuses ligeros de la batería 455. Y allí los franceses estaban esperando. De inmediato un intenso fuego de ametralladoras y fusiles barrió el campo y empezaron a caer los hombres. Al parecer, después de que los carros de Simon se hubieran marchado, los tiradores simplemente cerraron filas y se prepararon para el siguiente asalto. Ahora los galeses morían en los matorrales abrasados por el sol. Los oficiales rápidamente tomaron el mando y los hombres se apresuraron a avanzar. La táctica de fuego y movimiento, acercándose tanto que los fusileros enemigos no les costaba mucho elegir sus objetivos. Un capitán fue muerto casi a quemarropa y fue rápidamente vengado por su teniente, que empuñaba una pistola. Las bayonetas salieron a relucir y a las 3 de la tarde la cresta estaba en manos británicas, pero no sin coste. 3 oficiales y muchos otros habían sido muertos y tenían numerosos heridos. Agotados por este calor debilitante, la marcha extenuante y la tensión de la batalla, los galeses ya no pudieron más y se desplomaron entre los peñascos, mientras que el primer batallón de los fusileros escoceses reales del teniente coronel J.F. Armstrong reanudaban por su parte el avance. Para entonces había llegado el resto del Grupo de Servicios Especiales Bravo, dirigido por el capitán Peter Palmer, menos un tetrar que había sido abandonado a la playa por problemas eléctricos. Me estoy dando cuenta que por leer tan rápido antes dicho el coronel Von Nouvelle, y no era coronel Von Nouvelle, era Col de Von Nouvelle. ¿Y por qué creéis que me he acordado? Porque estoy leyendo ahora que dice la escaramuza. En el Col de Von Nouvelle había sido claramente inesperada. Ahí está, lectura rápida. Lo que el general de brigada Festing no sabía era que el oficial de la Marina Vichy, al que había entregado antes, en lugar de instar a la rendición de sus tropas, había dado la voz del arma y los franceses enviaron rápidamente refuerzos poco a poco
para que controlaran el paso hasta que la línea Joffre pudiera estar totalmente ocupada. Una vez cumplida su misión, la fuerza, que actuaba de retardo, se retiró. Durante toda la acción, Festing había sido muy consciente de un intenso intercambio de disparos más allá de la cresta y supuso que los carros de Simmons estaban despejando el camino hacia Ancirane. Pero justo cuando los franceses habían logrado el éxito, el tetrarca del teniente Asle llegó, arrancando desde el este a toda velocidad con una motocicleta y un sidecar de Vichy, arrastrándose bajo la boca de la ametralladora de su tripulación. Los únicos supervivientes de otro encuentro con los refuerzos de Vichy, que avanzaban motorizados. Festín escuchó atentamente el inquietante informe de Asles. Ansioso por tomar Ancirane, antes de anochecer, el general de brigada ordenó a los carros recién llegados del capitán Palmer que se dirigieran a toda prisa a reconocer las hasta entonces desconocidas defensas enemigas. Los fusileros escoceses de Armstrong le seguirían lo más rápidamente posible. Era ya media tarde. 4 Ballantines y 3 Treyarch atronaban el camino, uno de ellos el del indomable Astley. Apenas había comenzado su reconocimiento cuando empezaron a estallar obuses por todas partes. No queriendo repetir la locura de Simmons, Palmer ordenó a su columna que se adentrara en los altos matorrales de una plantación de caña cercana, con la esperanza de encontrar buenas posiciones desde las que pudieran observar el frente. Totalmente ya ocupada, la línea Joffre permanecería invisible, envuelta por la vegetación. Como consecuencia, Palmer ordenó al sargento de un Ballantine de Allen que siguiera los suyos en un intento de atraer el fuego. Funcionó, la verdad, que demasiado bien. Nada más exponerse, ambos fueron alcanzados. Una oruga del carro de Allen se partió y serpenteó fuera de su piñón. Otro proyectil impactó la torre, hiriendo a todos los que estaban dentro e inutilizando su cañón. Con el vehículo inutilizado, Allen ordenó a todos que salieran. Solo 2 salieron a salvo tambaleándose. A la tripulación de Palmer no le fue mejor. Varios impactos de proyectiles sólidos le hirieron a él y a su conductor, pero dejaron intacto al artillero. También ellos saltaron para unirse a los hombres de Allen, pero justo entonces Palmer se dio cuenta de que el conductor de Allen se agitaba indefenso en su escotilla y retrocedió para liberarlo. Ya libres, ambos se alejaron cojeando solo para desvanecerse en el destello cergador de una explosión increíble. Para entonces los demás ya habían localizado la fuente de la muerte de sus camaradas y lanzaron una serie de andanadas con sus cañones de 2 libras, enviando proyectil tras proyectil contra una cresta baja a unos 1800 metros de distancia y a la derecha. Era el denominado Fuerte Bebel, un robusto reducto que anclaba el flanco oriental del enemigo. Los artilleros de Vichy respondieron, y en medida que se acercaba el crepúsculo, los blindados tuvieron que retroceder. Apenas eran ya las 6 de la tarde. En el transcurso de otro breve encuentro, el grupo de servicios especiales Bravo había perdido la mitad de sus carros, así como 17 de sus 45 hombres, 6 de ellos muertos. También se retiraron efectivos de los fusileros escoceses que se habían enfrentado al mismo fuego mordaz tras lanzar un ataque menor por la izquierda. Para los británicos el día terminó con los ánimos decaídos y para los franceses con una confianza floreciente. El único punto positivo fueron los logros de las tropas de William Sanguinet, que tras partir del castillo de Windsor habían recorrido la península de Andracaca, sin incidente hasta toparse con un obstinado bloqueo a mitad de camino. Un intenso tiroteo desalojó a los defensores, que dejaron 50 heridos, y la marcha se reanudó casi sin obstáculos. A media tarde los comandos estaban en posesión de Diego Suárez. Pero el general de brigada Festing no sabía nada de esto. Mientras tanto había hecho avanzar su cuartel general hasta un pequeño hotel en el pueblo de La Escama, bien al alcance de los francotiradores. Era un movimiento, la verdad, que audaz, pero Festing, venerado como Frankie primera línea, quería observar penosamente la acción. Para entonces el 2º batallón del regimiento de Lancashire Oriental del teniente coronel Thatcher se ha unido al 1er batallón de fusileros escoceses de Armstrong en el frente, mientras los exhaustos galeses esquivaban las balas que llegaban al cuartel general de la brigada, ya lo he dicho antes, en este hotel. El último batallón de Festing, el 2º batallón del regimiento del sur de Lancashire del teniente coronel Michael West, seguía avanzando desde las playas, pero se esperaba que llegaran antes del anochecer. Festing escudriñó la línea Joffre a unos 1000 metros a su frente, observando su perfecta colocación en una cresta suavemente ascendente que, en fin, estaba en un vano de un istmo que separaba 2 bahías. Podía juzgar que su anchura era, lo hemos dicho antes, tal vez de unos 1800 metros, y ya había sentido el efecto de sus armas, pero aún tenía que probar la fuerza de sus trincheras y fortificaciones bien ocultas que se abrían en un terreno abierto y ligeramente ondulado. Reconociendo sus ventajas, Festing hizo los preparativos para un ataque frontal, confiando en que él por fin estaría en Ancirane al día siguiente.
El plan de Festing preveía que los de Lancashire del Sur del coronel Quest penetraran en el manglar de la orilla oriental para flanquear y atacar Fuerte Bivol por la retaguardia justo cuando otros 2 batallones lanzaran asalto frontal al amanecer. Recuerdo que era imposible, según pensaban los franceses, esta maniobra. Los ataques aéreos preliminares debían bombardear la línea de Vichy, mientras que los 4 buses de 3,7 pulgadas y los 2 cañones de 25 libras de la batería 455 proporcionarían el apoyo. El batallón de West saldría a las 2 de la madrugada para tener tiempo de situarse. Dividido en 3 columnas, estos 500 hombres de West partieron a la hora prevista y fue rápidamente engullido por el fétido pantano plagado de mosquitos. Con el tiempo, la combinación de oscuridad y vegetación enmarañada dificultó tanto el avance que cada columna se desunió y luego se fragmentó. Para colmo, todos los aparatos de comunicaciones funcionaban mal y se perdieron las comunicaciones por el cuartel general de la brigada. West se dio cuenta de que nunca podría mantener el calendario que le habían previsto. De vuelta al frente, la compañía de asalto del 1er batallón de fusileros escoceses a la derecha y del 2º batallón de Lancashire Oriental a la izquierda se deslizaron en la oscuridad para preparar el ataque. Algunos consiguieron sortear una zanja antitanque inacabada y se agazaparon incómodamente varios cientos de metros antes de que fueran avistados por las trincheras enemigas. Precisamente a las 5 de la mañana la aviación de la flota dio una severa paliza a la línea Joffre, pero apenas causó daño, eso sí. 30 minutos más tarde la infantería se levantó y atravesó el terreno abierto con la mayor rapidez posible hasta que se tambaleó por una tormenta perfecta de hierro y acero. La metralla literalmente caía en cascada con asombrosa regularidad cuando los cañones franceses de 75 hacían alarde de su reputación de fuego rápido, como ya lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo el preciso a efecto de las ametralladoras. Y entonces empezaron a caer los proyectiles de mortero. Las compañías de asalto estaban siendo acribilladas a balazos, atrapadas entre las fuertes posiciones defensivas de su frente y la zanja antitanque de su retaguardia. Incapaces de avanzar, decenas de escoceses e ingleses buscaron refugio en las profundidades de las trampas para carros. Los que quedaron atrapados a campo abierto corrieron hacia los agujeros de los obuses o las depresiones donde muchos permanecerían incluso hasta el anochecer. Las zanjas antitanques tenían casi 2 metros de profundidad con taludes escarpados y se hizo evidente que eran también trampas mortales. Permanecer invitaba al bombardeo con mortero, mientras que cada intento de escapar por el muro trasero era respondido con disparos de los francotiradores franceses. El desastre se agravaba. Los 6 cañones de la batería 455 ladraban en continuo apoyo hasta que el fuego de contrabatería afectó, hiriendo a muchos, obligando a los cañones y a sus dotaciones a retirarse. Un destacamento de mortero de los fusiles escoceses se acercó a unos 200 metros de sus camaradas atrapados en el frente y lanzó proyectil tras proyectil contra la línea francesa. Tras agotar gran parte de su munición, el subteniente Pogri fue muerto mientras intentaba traer más proyectiles. Una compañía de Lancashire del Este avanzó por la llanura y fue literalmente destripada por las ametralladoras y los cañones 75. En la sección del teniente Good, un proyectil acabó con 5 hombres a la vez, uno de ellos gravemente cuando la ametralladora alcanzó una granada que explotó cuando aún estaba en una bolsa. 5 de los 8 Bren Carriers de apoyo fueron eliminados uno tras otro, obligando a los 3 últimos a retroceder. El grito de camillero, la verdad que resonó en todo el frente. Una hora después de su inicio, el ataque directamente fue cancelado. Menos de la mitad de los hombres al final regresaron a las líneas originales. Muchos quedaron tirados en el campo o acuclillados en la zanja de los tanques, incapaces de moverse. ¿Cuántos resultaron ilesos? Es algo que cualquiera puede adivinar. Para aumentar la confusión, la maleza seca se había incendiado por el feroz intercambio de artillería y ahora estos incendios de la maleza barrían la llanura, obligando a muchos británicos a una huida ignominiosa. Los oficiales, mortificados, acorralaron a los culpables y los condujeron de vuelta al frente una vez pasados los incendios. No fue un día glorioso, ¿verdad?, para el ejército británico. Aún así, hubo episodios de gallardía británica, si podemos decirlo así. Después de que una sección de fusileros escoceses del Cabo Bell se hubiera metido en una zanja antitanque, una granada cayó dentro y se posó entre él y el fusilero Bunyan. Bunyan gritó «¡Cuidado, muchachos!» mientras agarraba la bomba justo a tiempo para absorber su explosión fatal, salvando a sus compañeros. Mientras tanto, el alférez Peter Rainier, del mismo batallón, también hizo gala de un valor ejemplar cuando su sección se vio inmovilizada por intenso fuego de ametralladoras que emanaba de un fortín distante.
Aferrado a varias granadas, Rainier se acercó a menos de 18 metros del arma que aún martilleaba cuando un vigía le vio y abrió fuego. El primer proyectil destrozó la mandíbula del teniente. Rainier se levantó de un salto y cargó. Otra bala la desgarró el brazo izquierdo, pero no antes de que su derecha se encabritara para lanzar una granada directamente a una rendija de la ametralladora. Sin que Rainier lo supiera, cada abertura había sido apantallada con vallas metálicas para evitar precisamente un suceso así, y la bomba salió disparada hacia atrás, recibiendo Rainier gran parte de la explosión. Sangrando profusamente, el teniente yació desatendido hasta que finalmente fue hecho prisionero por los franceses. El general de brigada Festin echaba humo mientras su plan se deshacía. Gran parte de su brigada yacía dispersa entre la escama y la línea Joffre, con las esperanzas de recuperar o de llegar a las Islas Británicas. El resto había regresado maltrecho y desmoralizados. La verdad que la ubicación exacta de la fortificación enemiga seguía siendo un misterio y no tenía ni idea de qué había pasado con la maniobra de flanqueo del coronel West. Debido al mal funcionamiento de las radios del segundo de Lanceros del Sur, Festin supuso que todas las unidades habían sido muertas o capturadas. Esto era otro golpe devastador. A las 7 de la mañana el general Sturger irrumpió en el cuartel general de Festin y no estaba nada contento. Tras examinar los daños, decidió que un asalto nocturno de la fresca 17ª Brigada del general de brigada G.W.B. Tarleton, apoyada por el diezmado mando de Festin, llevaría a cabo la acción. La brigada de Tarleton acababa de desembarcar, pero se esperaba que llegara por la noche. Como medida adicional, Sturger planeó que los comandos de Sanguinet realizaran un asalto de distracción a través de la bahía, siempre que pudieran encontrar algún tipo de buque en Diego Suárez. Buque, barco, barquita, lancha, cualquier cosa. Tras emitir las órdenes oportunas, Sturger se apresuró a regresar para consultar su plan con el almirante Siffret. Mientras desandaba el camino, le animó la visión de los batallones de Tarleton marchando con confianza hacia adelante, mientras los gaiteros entonaban una animada melodía. Aquella tarde el cuartel general de Festin se electrizó cuando el general coronel West, del batallón perdido de Lancashire del Sur, entró pavoneándose con un subfusil Thompson metido bajo el brazo. Su séquito se jactaba de que su comandante había dado cuenta personalmente de nada más y nada menos que 35 hombres de Vichy en el transcurso de la aventura. El informe de West ofrecía un rayo de esperanza. Aunque la mayoría de los hombres de Festin no habían completado su misión, de hecho, todo el ala izquierda había sido detenida antes de llegar a Fort Boulet, otros habían perseverado. Antes de la partida de su batallón, West había previsto su desintegración en el oscuro e inhóspito pantano y había dado la orden de precaución de que si se separaban, sus subordinados formaran partidas de guerrilleros y siguieran adelante, atacando objetivos de oportunidad según su criterio. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Una vez colapsada la organización, West ordenó al comandante Norcott que reuniera a los que pudieran para llevar a cabo la orden provisional, mientras que él regresaba para informar al cuartel general de la situación. El informe de West resultó ser la única buena noticia del día, por lo demás sombrío. Festin esperaba que la desesperada esperanza de Norcott resultara beneficiosa para el resultado de la operación. Y la verdad que beneficiosa lo fue. Tras despejar el manglar, el comandante Norcott organizó pequeños grupos de asalto que se pusieron a trabajar con un celo sin límite. Se cortaron líneas telefónicas, un grupo atacó un tren de artillería de Vichy y dispersó los animales de carga de la batería. Otros francotiraron, la línea Joffre de la retaguardia, mientras que los vehículos que se apresuraban hacia y desde el frente eran emboscados por unos británicos en ese momento exultantes. Las tropas de Norcott estaban causando una gran ansiedad entre los franceses. Mientras tanto, Sturger estaba de nuevo a bordo del Ramillies, donde reveló su plan al almirante Siffret, proponiendo una revisión que requería ayuda naval. Si un destructor de los tipos rápidos podía rodear el cabo Amber y forzar la entrada del puerto, un contingente de los Royal Marines podía desembarcar en Ansirane simultáneamente al asalto de distracción de Sanguinetti, con lo que se atraerían fuerzas de la línea Joffre. Era la verdad que una proposición arriesgada, teniendo en cuenta la estrecha entrada del puerto y sus fuertes defensas, pero Siffret aceptó, aunque solo daba a la empresa una mínima posibilidad de éxito, la verdad. Inmediatamente 50 marines reales fueron transferidos del Ramillies al destructor HMS Anthony, que partió rápidamente para cubrir los 200 kilómetros hasta Ansirane. La hora cero se fijó a las 20:30. Mientras los comandantes maquinaban, surgieron otros dos problemas. En primer lugar, la LST Bacaquero, que transportaba una docena
de los desesperadamente necesarios cañones de 25 libras del 9º Regimiento de Artillería de Campo no pudo varar en la bahía de Ambararata el día de y fue desviado hacia el norte, a Courrières, llegando a última hora de la tarde. Finalmente una batería fue forzada a desembarcar. Con la luz menguante los hombres no pudieron encontrar la carretera de Ansirane y fueron desviados a Diego Suárez con las órdenes de bombardear la línea Joffre desde la retaguardia. Al llegar al día siguiente los artilleros fueron bombardeados por nuestro querido cañonero de Entrecastú, que había escapado, ¿verdad?, del fuego de aviones de artillería de Diego Suárez. Bueno, al final fue hundido con la ayuda de artillería naval y la aviación de la flota. Ya libres del acoso, los artilleros reanudaron su misión, pero al carecer de una observación adecuada, acabaron disparando a ciegas a través de la bahía. El otro contratiempo llegó cuando el comando número 5 no consiguió embarcaciones para lanzar su ataque a distracción de Diego Suárez. Incapaces, por tanto, de contribuir al asalto final, permanecieron inactivos en la costa norte. De vuelta a la escama, la oscuridad había caído. Los fuegos, estos fuegos que habían abrasado todo el campo, habían pasado. Los soldados, con cara destrozada por lo que habían pasado, se preparaban el té de la tarde con sus cacharros y miraban boquiabiertos la noche sin cierta ni ninguna alegría. Muchos camaradas seguían atrapados en tierra nadie, donde las patrullas sondeaban la llanura humeante en busca de fisuras en la línea Joffre, pero evidentemente no encontraron ninguna. Mientras tanto, la 17ª brigada del general de brigada Tarleton llegaba ya tambaleándose, habiendo soportado un calor sofocante, incendios de maleza y francotiradores esporádicos mientras avanzaba por una carretera arenosa. Para entonces, las órdenes de ataque del general Stuttgart ya habían llegado al cuartel general de la brigada correspondiente. Tarleton decidió liderar, con el 2º batallón del regimiento de Northamptonshire, del teniente coronel John W. Hinchcliffe a la derecha, mientras que el 6º batallón de los Highlanders de Seaford, del teniente coronel George Ralston, avanzaban a su izquierda, asistidos por una compañía del 2º fusileros galeses. El 2º batallón de fusileros escoceses del teniente coronel I.D. Machins, hermano del diezmado 1º batallón de Armstrong, les iba a seguir al final. El asalto sería apoyado por lo que quedaba de la 29ª brigada de Festing, con orden de estar en Ansirane al amanecer. Afortunadamente, una batería adicional de cañón de 25 libras estaba ya en acción, tras haber sido descargada poco a poco de los transportes en la playa azul y llevada lo más rápidamente posible al frente. A las 20:30 los de Seaford y los de Northampton avanzaron con sus bayonetas caladas. El ímpetu del ataque se dirigió al centro del enemigo entre los fuertes Caman y Bebol, utilizando la carretera central como guía. Habiendo presenciado la carnicería de los ataques anteriores, nadie controlaba o sabía cuál era la idea para una victoria fácil, pero con los ánimos reforzados, también de todo debido por una abundante reacción de ron, y la expedición de nuestra querida siempre, y no suficientemente agradecida Bencedrina, nadie vaciló tampoco. Los británicos alcanzaron la mitad del camino sin que dispararan un solo tiro. La suerte de la guerra, digamos que había girado finalmente a su favor, en parte debido a la oscuridad, pero también a un exceso de confianza entre los defensores, cuyos oficiales le habían convencido de que iban arrasando, iban ganando. Como resultado, muchos soldados de Vichy habían bajado la guardia creyendo que el enemigo no atacaría de nuevo hasta la luz del día. A medida que la línea Kaki se acercaba, un africano, un vigilante, dio la voz de alarma. Los soldados senegaleses y malgaches se levantaron en armas y vieron fuego, pero demasiado tarde. Con la sangre escocesa en auge, los de Seaford lanzaron su grito de guerra, «Cover Fage», mientras saltaban a trincheras y se ponían a hacer su trabajo con la bayoneta. Un sargento se encontró cara a cara con un senegalés enfurecido y se abalanzó con tal fuerza que su bayoneta le atravesó de lado a lado. Los Brencarriers lanzaron un fuego hiriente, despedazando a los hombres a quemarropa, pero los africanos respondieron con un salvajismo desenfrenado. Digamos que literalmente las espadas, si pudiéramos pensarlo, relampaguearon. Sonaron disparos, un montañés se alejó tambaleándose, con un brazo convertido en un muñón ensangrentado. Africanos y británicos forcejearon, en íntima desesperación, y llegaron a rodar por el suelo de tierra. Una lluvia de granadas aumentó la confusión mientras las bombas de mortero de Vichy caían sin cesar entre atacantes y defensores por igual. En el centro, una compañía de malgaches dirigida por el comandante Fontaine luchaba por mantener la línea. Pero cuando Fontaine cayó herido de muerte, sus tropas mal entrenadas perdieron toda motivación y abandonaron sus posiciones ante la interrupción de los británicos. Una vez atravesada, la línea empezó a desmoronarse y a las 11 de la noche todos los efectivos de asalto habían alcanzado su objetivo designado a unos 1800 metros más allá de las trincheras.
Las bengalas de señales se lanzaron en la oscuridad mientras anunciaban el éxito de ambos batallones. Habían roto la línea Joffre. Inmediatamente Tarleton empujó a sus reservas a través de la brecha, seguido por la maltrecha brigada de Festing. Ancirane estaba ya a una corta marcha de distancia. Mientras los de Seaford y los de Northampton combatían en la línea Joffre, el HMS Anthony había logrado lo casi imposible. Poco después de las 8 de la tarde atravesó a toda velocidad el estrecho, provocando la ira de las baterías protectoras. Los proyectiles cayeron a proa, a popa, a estribor y a babor, mientras el Anthony avanzaba, con todos los cañones disparando. Un foco, llegado de la costa, se aferró al Anthony con una inquebrantable tenacidad, hasta que fue extinguida por la segunda salva del HMS Devonshire, que se había unido al Hermione como apoyo en alta mar. De nuevo envuelto en la oscuridad, Anthony corrió hacia Ancirane a casi 13 kilómetros de distancia. En 20 minutos llegó a su destino. El teniente de navío John Hodge, comandante del Anthony, quería desembarcar a sus marines en los muelles de Ancirane, ahora envueltos por el humo y las llamas de ataques aéreos anteriores. A medida que su buque se acercaba, la costa estallaba en estridente disparo. Los artilleros de la armada cogieron los pompón y sus Oerlikon automáticos de 20 mm y desencadenaron una respuesta devastadora hasta que cesó el fuego que les llegaba. Cegados por el humo, el Anthony se acercó con fuerza, pero falló al acercarse al muelle y luego volvió a fallar cuando intervinieron unos fuertes vientos que afectaban al muelle. Sin inmutarse, Hodge simplemente puso los motores del Anthony en marcha atrás y, lanzándose hacia atrás, lo mantuvo firmemente avanzando contra el muelle hasta que por fin 50 marines se pudieron lanzar por el costado y llegar al muelle. Pero incluso esta maniobra no estuvo exenta de peligro. De nuevo las ametralladoras rastrillaron la cubierta mientras un cañón de 75 se colocaba en posición y abría fuego. Los marineros se agacharon creyendo en milagros mientras el proyectil chirriaba inofensivamente sobre sus cabezas. Un segundo disparo fue el último que lanzaron cuando los marines se abalanzaron sobre el cañón y consiguieron que se largara la dotación en la noche. Cumplido su deber, Anthony se alejó. Una vez más corrió el peligro antes de volver a mar abierto, intercambiando disparos durante todo el trayecto. Fue una aventura impresionante para todos los implicados que evidentemente nadie deseaba repetir. Una vez en tierra, los marines se dieron cuenta rápidamente de que los comandos brillaban por su ausencia. Estaban literalmente solos. Bajo la dirección del capitán Martin Price entraron en la ciudad rociando de bala y lanzando granadas en todas direcciones. Un cuartel donde estaban los artilleros fue arrollado. Entonces se prendieron varios fuegos, creando tal confusión y conmoción que los franceses creyeron que en realidad había desembarcado una fuerza mucho mayor. El bombardeo continuó sin cesar hasta que fue detenido por un tiroteo de armas cortas procedente de un cuartel naval. Varios marines se adelantaron y lanzaron granadas a través de la ventana, obligando a los ocupantes a salir con las manos en alto. Un grupo se apresuró a entrar para asegurarse de que el edificio estaba vacío y descubrió a varios británicos capturados en acciones anteriores. Tras asegurar las armas enemigas, estos hombres se integraron a las filas. Pero el capitán Price se enfrentaba a un enigma. Incluso con estos prisioneros liberados, su exigua fuerza estaba experimentando grandes dificultades para controlar a todos los cautivos de Vichy, numéricamente superiores. Como resultado, Price suspendió toda la acción y formó un perímetro defensivo cerca de los artilleros para esperar a la columna de Sturcker. Durante toda la noche los marines observaron los lejanos sonidos de la batalla y se preguntaron cuándo llegaría el auxilio, si es que llegaba. Mientras Price se demoraba en los muelles, los acontecimientos se aceleraban en la línea Joffre. El resto de la 17ª Brigada de Tarleton, así como la 29ª Brigada Independiente de Festing, atravesaron a los victoriosos hombres de Seaford y Northampton y avanzaron hacia Ancirane. Ambas brigadas al final entraron en la ciudad prácticamente sin oposición y avanzaron por las calles frente a la poca resistencia que quedaba y a un bajo coste. Poco después de medianoche, el inquietante ulular de las gaitas perforó la oscuridad cuando ambos batallones de fusileros escoceses se acercaron a la denominada casa del gobernador, convenciendo a unos pocos malgaches asustados de que salieran con las manos en alto. Eso sí, el gobernador general Annett no estaba presente. Una hora más tarde, los soldados de los fusileros galeses entraron en el cuartel general de defensa y desalojaron al coronel Pierre Clairvolt y al capitán Paul Merten, los comandantes de mayor rango del ejército y de la armada de Vichy, y los hicieron salir a punta de pistola. Entiendo que si el capitán Paul Martin era de la armada, seguramente sería el capitán de navío. Siempre digo que captain en inglés es lo que aquí en España llamamos
el capitán de navío, sobre todo cuando es rango. Bueno, casi al mismo tiempo se oyó una aclamación desde el astillero donde los galeses completaban el enlace con los marines del capitán Price. A efectos prácticos, Ansiran estaba ahora en manos británicas y la batalla prácticamente terminada. Al amanecer, el general Sturger entró a la ciudad y negoció un alto el fuego con el coronel Clarebot y el capitán de navío Merten, que finalmente indujo a la rendición de los fuertes Caimans y Bellevue, así como de las baterías costeras que jalonaban la península de Orange. Para entonces la 13ª Brigada había llegado para ayudar en la consolidación de los puestos. Con los grandes cañones anulados, la flota entró en el puerto la mañana siguiente. El almirante Siffred aceptó la rendición de toda la fuerza de Vichy en el norte de Madagascar. Diego Suárez estaba, por fin, bajo control aliado. Desde el principio se había esperado que la operación Ironclad pudiera llevarse a cabo fácilmente y con un mínimo de bajas. En lugar de ello, como hemos visto en este podcast, había llevado 3 días, 2 de ellos dedicados a intensos combates en los que 105 soldados británicos perdieron la vida y otros 284 resultaron heridos, además de 4 desaparecidos en combate. La fuerza de Vichy también pagaron su precio. De los 4.000 franceses estimados se informó de 145 muertos y 336 heridos. A todos los efectos, con esto concluyó la operación Ironclad. La 13ª y 17ª Brigada partieron pronto hacia la India para unirse a su unidad matriz, la 5ª División. Mientras tanto, el gobernador general Annette permaneció leal al gobierno de Vichy y prometió una continua oposición desde el escarpado interior de la isla. Como resultado, se lanzó otra campaña en septiembre que culminó 2 meses después con la rendición definitiva de Annette. En total, atentos, ambas campañas habían costado a la fuerza británica y de la Commonwealth 135 muertos en combates y 394 heridos, por no mencionar a los desaparecidos o a los muchos que tuvieron que sucumbir o que sucumbieron a las enfermedades tropicales. Al final, la operación Ironclad, la primera empresa anfibia británica de envergadura desde Galípoli, resultó ser en vano. La amenaza percibida de una posible ocupación japonesa resultó ser absurda. Nunca habían tenido intención de ocupar Diego Suárez. Pero, como hemos dicho antes, en la primavera del 42, la amenaza parecía real para asediar a la Gran Bretaña y la operación era justificada. No hacer nada quizás hubiera sido algo suicida, ¿verdad? Madagascar fue una de las batallas finales de una guerra no declarada entre Gran Bretaña y la Francia Vichy. Los británicos lucharon como siempre, con tenacidad. Los franceses con valor y determinación. Con el tiempo, y como os he estado contando al principio del podcast, toda la campaña casi no tiene recorrido. Fijaros, se convirtió casi en una nota a pie de página. Luego, en un recuerdo y finalmente pasó a la oscuridad. Porque como he dicho antes, ¿qué nos ha dado a Madagascar? ¿Quién se acuerda de Madagascar? En fin, hasta aquí este pequeño podcast de 52 minutos aproximadamente, donde el amigo Dani no nos ha podido poner la voz. Pero bueno, ha estado bien. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Saúl Rodríguez. Esto es Casus Belli. Un saludo y hasta otra.